grato para mí, pues compartir básicamente la experiencia con Gili. Yo tengo ya un año exactamente, ya cumpliendo un año con el dispositivo y la verdad que para mí pues es un sueño hecho realidad porque conozco los dispositivos cuánticos desde hace ya 17, 18 años, pero como este, la verdad es que es único, es una herramienta extraordinaria, a mí me está apoyando muchísimo en la consulta. Y bueno, mi formación es en medicina general, soy médico cirujano, pero en el área holística, pues prácticamente desde la escuela he tenido ese interés, esa inquietud de responder interrogantes más allá de las respuestas que me daba la medicina oficial. Y así poco a poco fui adentrándome por mi cuenta prácticamente en todo lo alternativo, en flores de Bach, posteriormente nutrición y toda la parte energética, ¿no? Bioenergética, con el conocimiento de los dispositivos cuánticos, pues sí tiene 17 años que los que supe de ellos, me fascinaron desde ese momento, así que ahora tener Healy pues es maravilloso porque realmente es una herramienta fabulosa. Y básicamente, bueno, yo quiero compartirles con mucho gusto y cariño parte de mi experiencia en este tema. Son varios temas, ya ustedes dirán si posteriormente avanzamos con algún otro o incluso prolongar más. Ahorita queremos como dar generalidades de este tema y ya posteriormente vamos a abrir micrófonos para que hagan algunas preguntas. Bueno, pues vamos a empezar aquí. Estoy todavía familiarizándome con la tecnología en cuanto a compartir pantalla y eso. Aquí tengo un apoyo muy bueno de mi hijo, así es que pues vamos a empezar. Pues bueno, en esta ocasión empezamos con este tema porque es bastante común esta situación. De hecho, prácticamente ya está siendo declarada como un problema de salud pública. Yo recuerdo que hace ya 20 años que hice mi equiparable a la tesis para cuando me iba a titular en el servicio social, mi estudio de investigación. Elegí el tema de depresión porque era como un tema que, bueno, a mí siempre me ha interesado la parte psicoemocional de las enfermedades. Y en aquel entonces, bueno, se decía que para el 2020, porque era el año 2000 en aquella época, y se decía que en el año 2020 pues iba a haber muchísima depresión, que iba a ser muy frecuente y que iba a ser un problema de salud pública. En ese entonces, bueno, pues con la poca experiencia que tenía, pues lo veía así como que me interesaba el tema, pero no dimensionaba cómo realmente pudiera llegar a ser, ¿no? Y ahorita, pues realmente es una situación preocupante, demasiado frecuente, y bueno, al grado que tanto la ansiedad como la depresión pues están siendo muy frecuentes, después del COVID mucho más. Ya venía la alza y les digo, hace 20 años ya se hablaba de que iba a ser muy frecuente, pero ahorita ya verlo pues así como que pues no es tan grato, ¿verdad? Por todo lo que implica. Entonces, pues realmente sí es un problema muy, muy frecuente. Aquí voy a pasar a la definición para entender un poquito más, porque muchos decimos, ¿sabes qué? O muchas personas dicen, es que tengo ansiedad, o decimos de tal o cual persona, un familiar o alguien que tenemos el tema de la ansiedad, pero vamos a entender un poquito más a qué se refiere. Y bueno, en general hablamos de un tema multifactorial, es decir, hay varias causas, ¿no? Se describe oficialmente como un estado emocional difuso asociado a estímulos amenazantes.
la causa es multifactorial, es decir, puede ser un evento emocional intenso, una situación muy estresante a un nivel muy alto. He tenido pacientes que dicen que, por ejemplo, sufrieron un asalto o una amenaza de asalto o un accidente, incluso alguna experiencia, digamos, difícil, muy estresante, traumática en la infancia, por ejemplo, y que a edad adulta con algunos otros factores se detona. La respuesta es desproporcionada, es decir, porque aparentemente quizá fue, no sé, una situación muy estresante, pero para la persona o su familia es como una exageración, por decirlo así. O sea, no, al parecer no corresponde el evento con la reacción que la persona tiene. Puede detonarse sin una causa aparente actual, pero sí puede, si le buscamos en el interrogatorio, sí podemos encontrar una causa. Les digo, a veces desde la infancia, ¿no? Alguna experiencia por ahí no grata que haya vivido la persona. También se describe como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Se asocia también con el miedo, pero a diferencia del miedo, en el miedo generalmente sí la persona tiene definido qué le causa esa emoción de miedo, es decir, miedo a, por ejemplo, hablar en público, a viajar en avión, a que lo critiquen, a que lo juzguen mal, es decir, hay una causa más específica. Y en la ansiedad no hay una definición exacta a qué situación, ante qué situación se sienten tan inseguros. Sí hay un componente de miedo, pero es un miedo inespecífico, podríamos decir, no se define a qué, es una inquietud bastante intensa y puede haber síntomas físicos también. Oficialmente, hay una guía que usan los psiquiatras básicamente, que es el Manual de Enfermedades Mentales, el DSM-4, y en general engloban en todos estos nombres como diferentes aspectos, digamos, o componentes, o diferentes trastornos que entran en general como trastornos de ansiedad. La característica de trastorno, ¿por qué se llama trastorno? Es porque hay no está identificada la causa, es decir, es tan inespecífico que oficialmente no le encuentran una causa física, ¿no? Por ejemplo, en una gastritis, pues dicen, no, pues es el aumento del ácido clorhídrico en el estómago y eso causa una irritación y eso es la gastritis. En ansiedad no hay como tal un lugar físico en el cuerpo donde digan aquí se origina o esta alteración existe, por eso hay ansiedad. Como tal no hay, por eso se llama trastorno. Y todos esos nombres que ven ahí entran dentro de los trastornos de ansiedad. Actualmente pues se van ampliando o especificando, pero en general pues engloba lo que ya dije, ¿no? Una inquietud extrema, una inseguridad, puede haber síntomas físicos como palpitaciones, tensión muscular, taquicardia, sudoración de manos, sensación de falta de aire. O sea, puede haber síntomas físicos asociados, pero en ese momento que tienen los síntomas físicos, también hay pensamientos generalmente negativos, catastróficos, que pueden llegar a ser muy intensos. Y también hay emociones, o sea, es una mezcla de sensaciones físicas y mentales y emocionales. Ahí, por ejemplo, vemos en la lista de la izquierda, pues varios denominaciones, ¿no? Como el trastorno de ansiedad generalizada, que sí lo he visto, es sumamente aparatoso, digamos, una sensación de que la persona que se está desmayando, pero no se desmaya, por decirlo, ¿no? Es muy intensa, puede haber sensación como de dolores o estímulos como piquetes, los describen en todo el cuerpo, calor,
obviamente la sudoración de manos, incluso puede estar elevada la presión arterial. Entonces, se puede asociar a insomnio también. Entonces, ahí ven el tema de las fobias, también entran como un trastorno de ansiedad. Ahí, bueno, sí hay una definición específica, o sea, tienen identificada la causa que les causa la fobia, como puede ser un insecto o alguna situación que detone un recuerdo, que despierta, se llama un ancla, que es como algo que detona la activación de un recuerdo no grato o demasiado estresante en la mente de la persona, y al activarse empieza con todos los síntomas de la ansiedad, el trastorno de pánico, que también puede asociarse, por ejemplo, cuando ha habido sismos, pues también ahí se puede ser un factor detonante. Hay pacientes que les ha picado un alacrán, por ejemplo, un insecto, un animal peligroso, o de los que se llaman tóxicos, que también pueden detonar todas estas situaciones. Entonces, como ven, son prácticamente muchos los nombres que los psiquiatras asignan a diferentes componentes de este trastorno, pero todos se engloban como trastornos de ansiedad. Y bueno, criterios aparte de esta definición es que tenga más de 6 meses la persona con esos síntomas. Les digo, es complejo porque hay síntomas físicos, mentales y emocionales incluidos. Por ejemplo, el tema más común es la preocupación, que generalmente es creciente. O sea, antes se preocupaban por algo leve, por ejemplo, de no llegar tarde al trabajo, eh, de, no sé, un tema económico quizá, pero con el tiempo va aumentando y ahora la preocupación es más intensa y hacia más cosas, generalmente asociado a pensamientos muy negativos o catastróficos. Como por ejemplo es muy común, escucho las mamás que se preocupan demasiado por los temas de los hijos, ¿no? Como pensamientos así catastróficos si el hijo no llega a tiempo, pero bueno, hay como rangos, ¿no? Si ya va siendo mucho más intenso y menos controlable para la persona, ya estamos hablando de que se está acercando más a una ansiedad más evidente. Inquietud, insomnio generalmente está asociado. Tensión muscular puede estar asociada a contractura muscular desde el cuello, toda la columna, palpitaciones, sensación de dificultad para respirar. Les digo, puede haber también elevación de la presión arterial. Y otro criterio es que es incapacitante, es decir, que va aumentando tanto que ya dificulta la vida de la persona, afecta a las relaciones en el trabajo, si tiene que salir del trabajo o ya no puede ir al trabajo porque es muy intensa la ansiedad a nivel escolar. Me ha tocado casos de estudiantes de carrera que tienen que salir, o que, bueno, cuando los he empezado a atender ya dejaron de estudiar, por ejemplo, porque fue tan intenso que ya no pudieron seguir en la escuela, o quienes ya estaban prácticamente para iniciar la vida profesional y ya por el momento pues no pueden con esa situación. El tema de las relaciones familiares, personales, etcétera. Esos son criterios para decir esto sí es ansiedad, ¿no? Y a medida que pase más tiempo sin tratamiento y sin diagnóstico, pues es más difícil para el paciente estar viviendo en esa situación. Entonces, bueno, el abordaje generalmente tiene que ser individualizado, generalmente debía ser multidisciplinario, porque como es multifactorial, o sea, son varias las causas, también hay profesionales que atienden todas esas, cada una de esos factores, ¿no? De esas causas. Entonces está obviamente la psicoterapia, que puede incluir pues diversas técnicas de psicoterapia.
ir educando al paciente, identificando. Aquí entra mucho el tema de desarrollo personal, el enfoque que se le pudiera dar, también es amplísimo. La activación física también es parte de la terapia y un factor muy importante que para mí ha sido una herramienta muy básica y una evidencia en el origen no solo de la ansiedad, sino de múltiples situaciones, es el tema nutricional, porque es cierto que déficit específicos de nutrientes sí nos llevan, si hay factores predisponentes que puede inclusive ser genético, o sea, tener ahí algún componente genético de predisposición familiar. Si hay aunado a eso un déficit nutricional específico, también se va a detonar. Por ejemplo, ahorita que, pues la verdad, la población de 30 años hacia abajo, sí, muchos pacientes pues requieren muchísima orientación nutricional, educación nutricional. Por ejemplo, el caso de esas estudiantes que les digo que estaban en la carrera y tuvieron que dejar por el tema de ansiedad. Generalmente, pues la alimentación es bastante deficiente en nutrientes básicos para el sistema nervioso. Hay mucha comida chatarra, malos hábitos para dormir, el uso del celular a altas horas de la noche o la madrugada, todo eso va afectando la dinámica cerebral y bueno, la parte nutricional, como les decía, también es indispensable y eso he comprobado en los casos, ¿no? Que he visto. Cuando ya hacemos la historia clínica y conocemos un poquito más a la persona, pues vamos confirmando estos factores que están ahí presentes. Entonces, esta parte de la nutrición es muy importante como medicamento prácticamente, ¿no? La parte nutricional específica que requiere y también quitar la parte nociva, porque también puede agudizarse obviamente con el consumo de cafeína, de estimulantes, de energéticos, que también he visto que pueden desencadenar, ¿no? A veces pues bueno, no hay condiciones, digamos que favorables para el desarrollo de la ansiedad y está unado el consumo de alimentos nocivos, sí, ha habido casos en que quitamos esos estimulantes, esas bebidas altas en cafeína y mejoran muchísimo. Y obviamente a nivel farmacológico, pues los psiquiatras básicamente pues también utilizan psicofármacos, que bueno, no es mi área, pero y también para mí no son de primera elección los psicofármacos. Bueno, la otra parte de la moneda, ¿no? Con los psicofármacos, el tema de que son adictivos y ahora, por ejemplo, también el tema de las benzodiazepinas, que es todo el alprazolam, diazepam y relacionados, ahora ya han aceptado tanto los farmacéuticos como los psiquiatras que sí causan un daño en la corteza cerebral, que no se deben utilizar más de 3, 4 semanas, 6 semanas, ¿no? Porque aparte del tema adictivo, pues el tema del daño en la corteza cerebral, la afectación en la memoria, pues es ya reconocida, ¿no? Entonces, por esa parte, bueno, irse con precaución, con estos temas, con el tema del tratamiento farmacológico. Y bueno, pues gracias a Dios tenemos nuestra herramienta Healy que nos puede ayudar muchísimo, muchísimo en estos pacientes. Hay quienes ya traen el diagnóstico como tal de ansiedad, que ya están diagnosticados, que ya traen así como que hasta su definición de la lista que les mostré, ya traen como que tengo este tipo de ansiedad, ¿no? Y que han sido tratados, y quienes dicen ya no quiero tomar psicofármacos, o quienes dicen ya fui, ya me diagnosticaron y me dijeron que tengo que tomar estos medicamentos, pero no quiero hacerlo, o quienes ya están tomando los psicofármacos y quieren ayudarse también de otras formas. Para todos ellos, Healy les puede ayudar y mucho. Entonces, bueno, de los programas Healy, recordemos que tenemos la aplicación azul de las biofrecuencias y la aplicación rosa de las microcorrientes. Eh,
hablando de, primero, ¿qué podemos hacer con Gili? Primero, pues bueno, conocer en general qué, qué situaciones pueden estar detonando. A veces puede ser que nuestra persona que queremos apoyar no sabe que tiene ansiedad, ¿no? Se siente con algunos síntomas, pero no tiene un diagnóstico como tal, o bien puede tener situaciones adicionales. Por ejemplo, ser hipertenso, tener la glucosa alterada, puede tener algún problema de endocrino como tiroides, que también es muy frecuente y se asocia mucho la ansiedad al tema de tiroides también como un factor acompañante, digamos. Entonces, la sugerencia siempre es todos los programas de Healy. En las capacitaciones con nuestro maestro, el doctor Edgar, nos ha hecho mucho hincapié en que en todo lo que podemos abarcar con Healy, desde el hecho de indagar la causa, porque quizá no podemos saber si realmente es eso, si es ese diagnóstico. Entonces, acuérdense que podemos hacer una intención que es muy de mucha ayuda, tener una intención antes de pedir los análisis a Gili, ¿no? Entonces, la sugerencia es que nuestra intención o la intención de la persona que vamos a analizar, pues sea como tal, preguntar cuál es la causa de estas molestias, de estos síntomas que yo tengo, y ahí incluirle pues los que mencionamos y todos los que tenga, ¿no? Y de ahí nos vamos orientando. A veces sí sale en eso, al preguntar las causas de los malestares, sí sale el programa de estimulación, que es como el de todos, el más específico en el cual sí podemos detectar ansiedad. Si recuerdan, el módulo estimulación, que también es dolor estimulación, viene en números romanos, del 1 al 8. Y cada uno se refiere a aspectos diferentes. El 8 se refiere al tema de ansiedad. Y ahí, como recuerdan, el reporte sale en porcentajes. Entonces, a un porcentaje menor, digamos un 20, un 30%, es una situación bastante leve. Pero ya cuando está hablando, el porcentaje que nos da es de 80, de 70, ya estamos hablando de una ansiedad más evidente. Y también muchas veces en muchos pacientes se asocia con depresión también, es como que una situación fluctuante. De repente hay un ánimo bajo, entrando prácticamente en depresión, y a veces ya está en el otro extremo, que es la parte de la ansiedad. Son dos temas diferentes, pero se presentan comúnmente ambos en las personas. Entonces, ese módulo de ese programa de estimulación nos va a dar esos datos. El porcentaje, les vuelvo a comentar, va a indicar la intensidad de la sintomatología o de la ansiedad de la persona, y es el número 8, el tema de ansiedad. Entonces, cuando pedimos hacemos el de todos los programas de Healy preguntando la causa, puede ser que salga, puede ser que no, pero nosotros, pues al conocer los síntomas relacionados, podemos deducir que pueda tener algún nivel, aunque no salga en ese momento. ¿Por qué? Porque en estos equipos, bueno, en Healy, puede ser que la persona tenga tantos temas que a lo mejor la estimulación iba a ser el 6 o el 7 o el 8. O sea, sí está presente, pero no sale porque salen los 5 más intensos, digamos, o los más relevantes, o los que más, en este momento, como estamos preguntando la causa, salen los 5 programas que más se acercan o más tienen que ver con la causa. Si preguntamos qué terapias o qué programas me van a ayudar
a quitar tal y tal y tal síntoma, y ahí metemos pues todos los síntomas que estamos, del tema que estamos hablando, también nos van a salir 5 programas. Igual puede ser que sí no salga el de estimulación en esos 5, o puede ser que no, si es que hay otros temas, otros aspectos, otros programas que sean más necesarios o más urgentes en la persona, porque muchas veces no somos tan conscientes como pacientes, no somos tan conscientes de todo lo que traemos, ¿no? Traemos una mezcla de emociones, pensamientos, situaciones agudas, crónicas, entonces no somos tan conscientes para identificarlo. A lo mejor decimos, es que tengo ansiedad, pero igual y sí tenemos ansiedad, pero aparte hay otros temas que la persona puede estar presentando. Entonces, este programa de estimulación nos indica eso. Si no sale en los 5, pues yo personalmente lo busco intencionalmente y le hago el análisis en ese programa para ir dándome cuenta, confirmar o descartar, o ver ahí qué otra situación pudiera ser más relevante. De ahí, por ejemplo, bueno, yo lo puse en ese orden, no lo hago en ese orden necesariamente, pero son los programas que pueden orientarnos. Está el de Flores de Bach, que, bueno, las Flores de Bach es una terapia también vibracional, considerada como una terapia vibracional, que ayuda a armonizar o a regresar a la armonía la energía de la persona. Ya sabemos que la energía pues tiene que ver con las emociones y los pensamientos de la persona, lo que está pensando, sus creencias, etcétera. Entonces, hay flores específicas que nos ayudan en el tema de ansiedad. Aquí la ventaja es de que, aunque no seamos terapeutas florales, Gili nos va a ayudar y le va a ayudar a la persona. Entonces, identifica qué flores necesita y se las damos de inmediato, ¿no? En Flores de Bush igual, un sistema de Australia, también a mí me ha encantado. Honestamente yo no conocía este sistema, pero me ha encantado cómo el tipo de emociones que maneja y cómo va ayudando. También mezclas nutricionales yo siempre lo utilizo porque luego la base o la evidencia que tengo de la nutrición tan determinante, tan importante para la salud en general, incluida obviamente la psicológica y la emocional, siempre lo realizo. Sales de Schuller es otro programa que también nos orienta mucho, es como muy específico y nos describe qué emociones tiene la persona y qué minerales le están haciendo falta, pero también algunos de esos minerales, algunas de esas sales también pueden estar atendiendo la parte de la ansiedad. Y en chakras también es uno que yo siempre hago ese análisis, porque el tema de chakras, aparte que me encanta, es muy interesante, muy completo, muy amplio. Con el programa de chakras abarcamos, digamos que el aspecto físico y energético de la persona, entendiendo lo energético como lo emocional y lo mental, y obviamente también lo espiritual. Los chakras es como el intermediario, ¿no? Entre lo físico y lo energético, pero incluye también lo espiritual. Entonces, cuando activamos o abarcamos una terapia con chakras, abarcamos todas esos aspectos. Entonces, el segundo o sea, bueno, sirven varios: el segundo, el tercero, el sexto y el séptimo. Esos 4 chakras tienen que ver con el tema de ansiedad. Me regreso un poquito. En Flores de Bach, por ejemplo, la flor impaciencia ayuda mucho en la parte para tema de ansiedad, y tiene que ver ese aspecto, como que la impaciencia, la exigencia, eh, el querer todo así de ya, son aspectos de la personalidad que pueden facilitar que en un mediano o largo plazo o en algún momento de la vida esa persona tenga ansiedad, o se le pueda presentar ese tema. Entonces, esas funciones se rigen o se regulan a través del segundo chakra. Por eso es
útil esta parte, porque el segundo chakra tiene que ver psicoemocionalmente con el tema de disfrutar, con el tema de merecer, y sobre todo el tema de disfrutar, del placer, del gozo. Entonces, los que están en ansiedad lo que menos hacen es disfrutar, están preocupados porque no tienen esto, o porque pasó esto, o porque pudiera pasar aquello, porque es a nivel mental, mucha preocupación. Entonces, de lo que menos se ocupan es de disfrutar. Por eso esta terapia de segundo chakra ayuda mucho en esta parte. El tercer chakra tiene que ver con el poder personal, o sea, la función psicoemocional del tercer chakra es la parte del poder personal, de la autoconfianza, del autoliderazgo, del don de mando, es esa parte que en las personas de ansiedad pues igual está temporalmente anulada, ¿no? O disminuida esa función. Entonces ahí ayuda mucho la terapia del tercer chakra. Esta última es con la app rosa, con microcorrientes. El sexto chakra, que es el entrecejo, pues también va ligado con el séptimo y el sexto, y aquí nos recomienda mucho el doctor Edgar que apliquemos los dos seguidos, el séptimo y el sexto, porque son centros energéticos que otorgan esa, podríamos decir, esa calma, esa seguridad, esa paciencia, podríamos decir, de no dejarse afectar o sobrellevar o alterar por situaciones externas. Entonces, por eso se recomiendan el sexto y el séptimo también. Y bueno, va a depender de cada situación, si damos todos o si damos uno, depende también de la tolerancia de la persona, porque sí, he visto, bueno, específicamente una paciente embarazada de 40 años de edad en su cuarto embarazo, que llegó con 11 años de historia de evolución de ansiedad. Entonces, yo cuando vino, pues tenía una ansiedad generalizada. Imagínense, 11 años, ¿no? Con tratamientos, digamos que temporales, y ahí pues como que aceptando que ya eso era parte de su vida y que pues así tenía que estar, solo que ahora por el embarazo, pues se agudizaba mucho más todas las crisis que tenía, una desesperación terrible. Y entonces yo aprendí con ella que, bueno, en la primera sesión ella mejoró impresionantemente, o sea, tenía una sudoración tan intensa en los dedos que mojaba prácticamente la pantalla del dispositivo cuando le hacía la prueba, los análisis. Cuando terminó la sesión, yo le puse así estos programas que les comento, con pura azul, y cuando terminó la primera sesión, ella estaba así como que, ¿qué me pasó? Porque se sentía muchísimo mejor. Pero, bueno, con el transcurso de las siguientes sesiones me di cuenta que tenía un nivel tan intenso de agotamiento, de déficit también en la parte nutricional, que no toleraba más de 17 segundos con la app azul. Entonces empezó a sentir un cansancio tremendo. Le quise poner las microcorrientes con la app rosa y no las toleró por el nivel yo creo, de cansancio, de agotamiento. El tema era muy intenso. Entonces fue poco a poquito, casi todo el mes de diciembre, parte de enero, estuve diario con ella 3 veces al día y solo 2 programas en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche, 17 segundos, no toleraba más porque se empezaba a sentir demasiado cansada, que se sentía que se desmayaba, pero no se desmayaba. O sea, es una sensación de sufrimiento, de tensión, de desesperación. Y gradualmente fue mejorando, fue tolerando más y más y más. Y hoy en día está mucho mejor.
Primeramente Dios, en mayo nace su bebé y está mucho, mucho, mucho mejor. Obviamente ahí pues echamos mano de nutrientes, le doy siempre las frecuencias en agua, se las recomiendo mucho. Las frecuencias en agua que podemos preparar con Gili, también esas son muy, muy, muy útiles, son para administrar durante 1 o 2 días únicamente, porque la vibración pues va cambiando. Entonces es como que, como es tan personalizado y tan, digamos que tan actual, tanto el análisis como la terapia, que es esa terapia que le preparas con las frecuencias en agua, pues son vigentes, digamos, para 1 o 2 días. Este programa no lo puse ahí, pero también es muy de mucha ayuda. Entonces, pues, es en general todo lo que por ahora puedo compartirles. Estoy abierta a algunas dudas que pudieran surgir, comentarios. Héctor, no sé si tengas algún comentario. Hola, muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. No, pues el comentario es que creo que tenemos mucho que aprender y la ventaja es que Gili nos puede ayudar a ir paso a paso, a ir como que llevándonos de la mano y bueno, con apoyo como el de usted, doctora, creo que nos puede facilitar bastante, bastante lo que es su uso. Ahora solamente comentar a los muchachos, a los que estamos aquí en la sala, nos gustaría que si hay alguna pregunta, lo pudieran poner aquí en el chat, levantar la mano, abrir su micrófono, vamos uno por uno y con todo gusto para irles respondiendo. ¿Alguien tiene alguna Sí, pregunta? sí bueno, de hecho son muchas, pero nada más haré una. Este, por ejemplo, a un niño o niña de 11 años, para que tenga esa ansiedad, ahí no entiendo mucho el por qué le da esa ansiedad, porque siendo un niño o niña. Sí, actualmente, bueno, hay varias causas que puedan estar teniendo que ver con esto. Es útil indagar un poquito los hábitos. Ahorita con el uso inadecuado del celular, la verdad es que muchos niños y adolescentes permanecen con el celular a altas horas de la noche. Eso es terrible para el sistema nervioso, porque la luz azul, la luz LED de los dispositivos, inhiben el sueño. O sea, ellos están desvelándose demasiado. Eso puede ser una causa. Otra, pues la alimentación, ¿no? Si hay exceso de colorantes, de conservadores, comida chatarra, también son detonantes. Ya se ha comprobado que muchos de esos conservadores, esos alimentos, pues realmente sí alteran el comportamiento de los adolescentes, de los niños. Y esa sería otra situación. El consumo temprano de cafeína también, en los refrescos, de los refrescos también sería otra causa. Y también otra situación que va siendo muy evidente después de la pandemia, pues es eso. El haber padecido COVID también predispone, o sea, casos actuales de ansiedad sí se han detonado después de haber padecido COVID. Entonces, ese es otro factor que también hay que tomarse en cuenta. Esa es una de las razones por las cuales es más frecuente la ansiedad. Todos los adolescentes, niños que estuvieron demasiadas horas en las clases en línea, también eso es un factor que ha tenido que ver con el aumento de estos casos. Entonces, ahí pues no se descarta también algún factor estresante, ¿no? Que hayan vivido, pero generalmente lo más común es lo que comenté
del mal uso del celular, o sea, a horas que no debe ir a hacer, sí van a largo plazo afectar y puede ser una de las causas. O sea, lo que sí, de inmediato van a causar pues que se duerman más tarde. Y el hecho de para un adolescente o un niño dormirse después de las 10 de la noche va a afectar la dinámica o la fisiología cerebral. Entonces va a condicionar tanto, puede condicionar depresión o ansiedad en un mediano o largo plazo. Ok, doctora, muchísimas gracias. Eso era mi duda, pero ya me la resolvió. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, ¿Alguna duda referente al tema? ¿se escucha mi voz? Ya, doctora, ya la Listo. escucho. Eso que mencionó usted, que frecuencias en agua, ¿cómo es con el Gili? Y la otra que decía que, por ejemplo, las personas que tenían ansiedad, que les ponía 16, 17 segundos porque no aguantaban, ¿cómo se da cuenta? ¿Se duermen o se les baja, no sé, el ritmo? ¿Cómo es? Sí, bueno, en cuanto a las frecuencias en agua, en la app Rosa, bueno, a partir de enero, quienes tienen el Gili profesional nos agregaron programas que tienen, que también nos tiene el Mac Gili. Aquí en esta parte específica, a lo mejor Héctor nos puede explicar cómo es, pero el hecho es de que desde enero para acá se agregaron esas frecuencias con la app azul. Entonces aparecen, podemos buscar, ahí abajo donde dice todos los programas de Healy, viene también la opción todos los programas de Mac Healy, que son 4 que tenemos en el Healy profesional. Y dentro de esas 4 está activación del agua. Ahorita les voy a leer específicamente cómo se llama el programa. Y lo que hacemos es, a ver, déjeme pedir aquí la herramienta que yo utilizo. Perdón. Entonces, el programa se llama específicamente, se llama Programas McHealy Activación del Agua. Tiene 24 frecuencias para poner en el agua. Entonces vienen, bueno, ahí lo pueden ver en el listado en su Gili, viene para el sueño, sensaciones desagradables, defensa bioenergética, después del estrés, antes del estrés, desintoxicación. O sea, son 24 programas de frecuencias que Gili puede impregnar en el agua para tomar. Entonces lo que yo hago, bueno, ahorita mandé a pedir es una botella de vidrio normal. La vamos a llenar con agua, de preferencia, bueno, puede utilizarse desde un cuarto de litro, medio litro, 1 litro, hasta 2 litros, que es lo que comúnmente tomamos en 2 días y nos acabamos 2 litros de agua. Entonces, se le hace el diagnóstico de activación del agua para determinar qué frecuencias requiere tomar la persona. Y al hacer el análisis decimos, ¿qué frecuencias me ayuda tomar? ¿Qué frecuencias debo tomar en el agua para mejorar o para quitar tal situación, ¿no? Tal síntoma. Y ponemos hacemos el análisis poniendo el dedo y ya nos sale la lista
de frecuencias que la persona necesita tomar. Entonces, tomamos la botella, es que no me la encontraron, pero aquí tengo una que nos puede servir de ejemplo. Permítanme. Bueno, en este caso tengo una jarra de vidrio acá, que puede ser una botella o jarra en este caso. Aquí ven el nivel de agua, entonces lo que se hace es que ya tienes determinada la lista de frecuencias que requiere la persona y cuelgas el Healy con algún listoncito, alguna cinta y se la colocas así a la botella. A ver, un poquito más para acá porque no se ve muy bien. Más a la derecha. Así, ok. Ajá. Ajá. Ok. Aquí Ok. tengo, esta es la que más utilizo. Esta sí es una botella. Ujú, Esta es de 1 litro, esta botella. ujú. Entonces igual le coloco el Gili ahí colgadito y activamos el tiempo. Generalmente en el tiempo, ahí puede ser 26 minutos o 1 hora. Ahí sí es más tiempo. En general, esos dos son los tiempos que requiere para pasar las frecuencias. A ver si lo pueden ver ahí. Ujú, ¿No? Ahí le colgué el Gili a la botella ujú. y la dejamos ahí corremos el tiempo 26 minutos o 56, que es el tiempo que le sigue. Y ya está lista el agua, entonces ya esta agua se va a tomar en general, pueden ser 100 mililitros cada 2 horas o 50 cada hora. Es la recomendación general. Por ejemplo, si que los niños o estudiantes se van todo el día a la escuela, pues lo pueden tomar en la mañana o se lo pueden llevar en su bote de agua, como agua de tiempo, digamos, o el agua para que toman en el recreo, por ejemplo. Entonces se la pueden llevar para que la estén tomando. No necesariamente, a lo mejor van a poder estar contando las horas, pero pues sí la van a poder estar tomando por poquitos y ya cuando estén en casa, pues ya se puede estar midiendo el tiempo. Entonces, la sugerencia es así, cuando se puede estar cuantificando el tiempo, 100 mililitros cada 2 horas o 50 mililitros cada hora, es como yo lo recomiendo. Y en cuanto a, ¿cuál fue la otra pregunta, doctora? ¿Cómo nos damos cuenta si es demasiado? Bueno, puede sentirse mucho cansancio, es lo que me comentaba la paciente, que de inicio empezó muy bien, pero después sí ella decía, ¿me va a poner eso? No, no, porque yo me siento muy cansada, me decía, me siento demasiado agotada, o sea, se sentía aparentemente peor, digamos, ¿no? Como Ujú. más, ella decía, es que siento que me desmayo. Entonces, noté que con menos, o sea, le fui midiendo el tiempo hasta que vi que en 17 segundos, pues ya ella se sentía bien, no sentía esa situación de más cansancio. Entonces, así fuimos dosificando, por ejemplo, como tal, porque sí se le daban 3 veces al día, que es otra forma de dar las frecuencias, ¿no? Que también se nos ha sugerido en situaciones más crónicas, dosificarlo 3 veces al día. Entonces, así es como puede uno darse cuenta. Cada paciente es diferente, pero en general es que no sienten un bienestar, pues sienten a lo mejor inquietud. El doctor Edgar ha comentado que pueden sentirse como que demasiado, como muy acalorados, como con demasiada energía, como que así como que inquietos. Ese es otro criterio que él ha comentado de que ese es un criterio para identificar que es mucha la frecuencia que se les está dando. Y hay que detenerla en ese momento. Ajá, o sea, no es algo que ocasione un mal mayor, ¿no? O sea, es como una intranquilidad, o sea, no es algo que sea nocivo realmente, ¿no? O sea, es simplemente que buscamos un mayor bienestar y el mismo cuerpo del paciente o de nosotros mismos nos va diciendo.
Hay otra persona que es un terapeuta de imanes, un gran amigo, que él me dijo que sentía como una tensión en la cabeza. Dice, creo que ya es mucho, porque le estoy haciendo la demostración. Dice, creo que ya es mucho, doctora, porque como que siento, estaba yo muy bien, dice, pero como que siento ligera tensión en la cabeza. Entonces así cada persona puede sentir diferente, ¿no? Entonces, no es que no Y se le entonces pueda dar. estar atentos a esas señales que nos dicen los pacientes, Ajá. porque probablemente ahorita que dice eso, yo una vez le puse a una persona y es la única que me ha referido que se ha sentido mal. Entonces Ujú. probablemente ya necesitaba menos y con mayor veces que se le aplicara, pero tendría Ujú. que ser mucho menos tiempo del que se le dio. Ah, sí, sí, porque no es suspenderlo, ¿no? No sería como que la indicación, sino observar qué tanto puede requerir. Puede también que ver que tiene muchas toxinas o que no ha tomado suficiente agua, todo eso, ¿no? Son Ujú. varios factores. Ah, ok, Ujú. muy bien, También otro muchas gracias. criterio, sí, doctora, un gusto. Otro criterio es lo que dicen de que menos es más. ¿No? Es otro criterio que se aplica acá, porque uno dijera, pues 17 segundos, pues como para qué, ¿no? Yo he visto en la lista que viene hasta 3 segundos, 8 segundos, pues usted debe tener una lógica, ¿no? Una Por algo está, explicación. porque se iba a utilizar, ajá, así Ujú. es, Ah, muy bien, Listo. sí, gracias. Ok. a Hay usted. otra pregunta, doctora, hay otra pregunta, dice, nos dice Lulú Jaramillo, dice, ¿para un niño de 10 años se le da la misma terapia que a un adulto? Un niño de 10 años, para el tema de ansiedad, Lulú Jaramillo, específicamente para el tema de ansiedad o para cualquier programa de Healing. Es que hizo la pregunta, pero no puso si específicamente ok. Sí, la ansiedad o... estoy como viendo, ajá. Básicamente sí, o sea, porque hay los mismos programas, no sé, o sea, por ejemplo, flores de Bach se pueden utilizar desde recién nacidos o desde embarazadas, entonces también se puede aplicar. Aquí la gran ventaja, pues, es que con la inteligencia artificial que tiene Gili te dice cuáles son la terapia floral que requiere. Entonces se la va a adecuar a la edad del niño, a la situación del niño o adulto. Entonces es bien personalizado. Entonces, Gili es quien te va a decir cuáles son las que requiere, pero obviamente sí se le pueden dar. Y en estimulación igual, también, también, por ejemplo, si hay un componente de insomnio, también se puede aplicar el programa de sueño. Tampoco lo puse ahí, pero también está indicado. Y bueno, aquí replico la recomendación que nos dieron precisamente en una reunión así con nuestro equipo Héctor, que alguien nos comentaba que lo sugiere en la noche 12 minutos con la app azul, el programa de sueño. Entonces también lo he aplicado y también me ha dado muy buen resultado. Ese sería aquí, por ejemplo, en niños, pues también ver esa parte que ya comenté, la nutricional, las horas de sueño y también, también se le pueden aplicar todas las que nos diga en todos los programas de Gilia, ahí nos va a indicar cuáles son las de entrada, las 5 que requiere y de ahí todas esas que puse adicionales también se le pueden dar a un niño incluido chakras. Muy bien. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿para qué puedo usar ese programa de McKinley? Yo lo tengo en el app azul. Que la conozca. Sí, bueno, las frecuencias de Makili, tengo entendido, tú nos dirás, Héctor, pero es como un beneficio que podemos, una extensión o una probadita del Makili en nuestro Gili, ¿no? Básicamente son en biofrecuencias, que son las que se dan en azul, y que tienen cuatro componentes, digamos, o cuatro programas, ¿no? Entonces, pueden utilizarse, a ver, voy a abrir la lista, porque no me la sé, pero son 4. Entonces, por ejemplo, aquí está.
Bueno, aparte del agua, bueno, como el agua la tenemos que estar tomando continuamente, es buenísimo usarla. Si la tenemos, pues usarla para activar el agua que vamos a tomar. A mí me ha dado muy buen resultado con mi mascota y con pacientes, la activación del agua. Y también de otros McKinley está eh, armonización, que tiene programas también tienen que ver con lo físico y lo emocional, como dice, bienestar corporal, armonía en la piel, en la próstata, tejidos blandos, después del ejercicio, armonía en el cuello, articulaciones, armonía en los tendones. Es decir, este programa es más para el cuerpo, para partes específicas del cuerpo, ovarios, riñones, nervios, cerebro, pies. Entonces, es bueno conocer el listado de componentes de cada programa para usarlo en un momento dado que tengamos alguna molestia de ese tipo. Y también está, a ver, programas ambientales que tiene que ver con el entorno, con el lugar en donde estamos. Y aquí, por ejemplo, está oficina, cocina, como para la recámara. O sea, son frecuencias que nos van a ayudar en esos aspectos a nivel ambiental. Que bueno, tengo entendido que McHealy, porque aún no cuento con él, pero es todavía más específico y ahí su principio activo o su mecanismo de acción es generar un biomagnetismo. Y la aplicación azul son biofrecuencias, que es diferente. Entonces, esos son los programas que vienen de McKinley y el de agua, pues es como ya se los comenté. No sé si atendí la pregunta. Ok, bueno, aquí en una otra pregunta dice, ¿todos los programas de Healy se pueden activar en el agua? Es específicamente con un programa que se llama activación del agua. Nada más. Ajá, ya trae determinada una lista de frecuencias que ya trae, digamos que integrado ese programa. Entonces, de esa lista que son, a ver, déjeme ver cuántos, creo que 24, de esa lista va a elegir las 5 frecuencias que más nos van a ayudar para una determinada necesidad. Por ejemplo, en el tema de ansiedad, diríamos, para hacer el análisis, ¿qué frecuencias necesito tomar en el agua para eliminar, y ya digo, los síntomas relacionados a ansiedad que tenga la persona? Y entonces nos va a sacar las 5 frecuencias de ese listado que ya tiene preintegrado, digamos, el programa. Y ya nos va a dar eso. Pero sí lo podemos intencionar para cualquier situación, no solo ansiedad, puede ser para tema personal, físico, emocional, todo. O para una mascota igual, para una planta, eso también me ha dado buen resultado para salvar, me encantan las plantas y también lo he utilizado para las plantas. O sea, ¿qué frecuencias necesito ponerle a esta planta para que eche raíz, para que sobreviva? O sea, depende de la situación de cada cliente, ¿no? Ya sea una planta, una mascota o una persona. Voy a ver cuántas tiene el listado. Del agua tiene 24. De esas 24 va a seleccionar 5. Ajá, estoy viendo otra pregunta. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Sí. Ok. Estoy viendo, dice, la botella para intencionar el agua tiene que ser de vidrio. Sí, de preferencia, sí.
sí, y no tener, de preferencia no tener grabados acá, o sea, ser lisa. Bueno, esta tiene números porque tiene la, ¿cómo se llama? La graduación, ¿no? De la cantidad de agua en mililitros. Pero es mejor esta a esta que les mostré primero porque no la tengo para ese uso, pero esta, por ejemplo, tiene, si la alcanzan a ver, tiene ahí naranjas, tiene un grabado ahí de fruta, entonces es preferible las que son lisas. Ajá. Esta no tiene, aquí está la mayor parte lisa, o sea, nada más tiene la graduación de media taza, una taza, sí, pero es preferible esta a la que tenga grabados. Y si se la llevan a la escuela y si la voltean en una Ah, de agua en un bote de plástico, sí, ¿sigue sí, eso funcionando? sí. Sí, 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 sí. De hecho, la podemos vaciar, o sea, para transportarla, pues sí, la vaciamos, la podemos vaciar en plástico. Ah, Ujú. ok, ok. Sí, y bueno, por seguridad, pues sí, mejor, si son niños, pues sí, en plástico, o bien que cuando regrese de la escuela la tome en casa. Ujú. Ya estando en casa, así, de preferencia que se mantenga en la botella de vidrio. Ujú. Hay otra pregunta, dice, ¿qué programas puedo usar en un niño de 10 años con problemas de corazón? Específicamente un soplo. Am, bueno, aquí sí, supongo está en tratamiento o en estudio de parte del cardiólogo y pues aquí prácticamente es igual, o sea, les repito, con el sistema de inteligencia artificial, Healy le va a determinar de acuerdo a esa situación qué programas le van a ayudar y nos guiamos en eso. Entonces, de entrada, por ejemplo, dependiendo si el niño va a someterse a algún estudio, por ejemplo, algún análisis especial o una cirugía, bueno, sí es un nivel de tensión también importante y se le puede apoyar con todos los programas de emociones, por ejemplo, ¿no? El de Bash, el de Bush, el de GEMAS, sales, y les voy a decir, lo nutricional siempre, yo de siempre lo utilizo. Entonces prácticamente Gili nos da ese rango de seguridad de que pues él va a identificar específicamente la situación de ese niño y va a decirnos qué frecuencias se le pueden dar. Y aparte de eso, porque recordemos que en el programa que se llama Todos los programas de Gili, no vienen los 38, son 26. Los demás quedan afuera y ahí entran todos los emocionales, o sea, Bach, flores de Bush, homeopatía también, no vienen incluidos en todos los programas, por eso yo los pido por separado, pido todos los programas y aparte los que son emocionales y aparte si considero que pueda tener un componente de ansiedad, hago el de estimulación aparte. O sea, no hay un límite de las que yo pueda hacer. Ahora, en la aplicación sí es diferente. O sea, yo puedo hacerle todos, pero no le voy a poner todos porque sí hay una recomendación, ¿no? En general, bueno, el criterio que yo tengo es de 9 programas de la app azul al día a la persona. Entonces, yo, por ejemplo, cuando están en la consulta, pues le pongo los 8 o 9 puede ser 37 segundos, 1 minuto 20, dependiendo. Porque si le voy a poner también la app rosa, pues ya es más tiempo y ahí es donde vemos la evidencia de que la ventaja de que mejor tengan su Gili para uso personal, ¿no? Ok, ok. Alex Mendoza está levantando su mano. Igual y podría abrir su micrófono. Hola, hola, Alex. Ok, y en lo que se reporta, ya estamos terminando. Una pregunta dice, ¿se le puede poner Gili a una persona que nada más tiene una parte de riñón, un pedazo? Se pone mal de Sí, la tiroides.
A ver, no veo aquí la pregunta, pero sí, porque como somos un todo, somos físico, pero también somos energía. Entonces, aunque la persona no tenga, en este caso, completo el riñón, o puede ser que no tengan la vesícula, que es muy frecuente, o que no tengan el apéndice, o el ovario, por ejemplo, o el útero, la función bioenergética, la función emocional, mental, relacionada a ese órgano y sistema, ahí está. Entonces sí se le puede dar la terapia, sí la requiere. Es decir, hay personas que no tienen la vesícula, pero no quiere decir que ya estén libres de ese tema. O sea, como tiene que ver la vesícula con aspectos ya más específicos del poder personal, de la autovaloración, entonces, aunque no tengan la vesícula, la tarea sigue, ¿no? De entender eso en nuestra vida. Entonces, sí se le puede, sí puede recibir la terapia y sí le va a ayudar a nivel bioenergético en las funciones de ese órgano. A ver, está preguntando aquí, dice, ¿en qué le puede ayudar el McHealy a una persona que tiene una hernia en la columna? Ajá, por los dolores. Bueno, aquí básicamente el Healy es el que le ayudaría de entrada, ambos le ayudan, pero el Healy le ayudaría porque tiene el programa de estimulación que va a ir específicamente al tema de dolor. Ya el McKinley le puede ayudar en la parte del ambiente, no sé, en su recámara, en el espacio donde esté, para que pueda tener un ambiente más armonizado, pero de entrada serían ambos. Entonces, si es para específicamente para el tema de dolor, sería con el Healy, con el programa de estimulación que va específicamente a tema de dolor de espalda, el 1, el 2, el 3, el 4 incluso, también le van a ayudar. Y sería con la app rosa, con microcorrientes, porque también las microcorrientes van más a la parte física. O sea, si es un tema muy físico, más que emocional, es mejor las microcorrientes con la aplicación rosa. Van como de inicio un poquito, le van a ayudar más, pues. Hay una pregunta más abajo. Dice, ¿cuál es el tiempo recomendado en la aplicación azul para iniciar un programa en un paciente, ya que a mí me causa confusión porque aparece 1 minuto, 5 minutos, etcétera, y no sé qué tiempo darme? Ajá, bueno, el criterio general de inicio es si el tema es agudo, o sea, si tiene pocos días que empezó, podemos poner un tiempo promedio de 1 minuto 20 segundos, por ejemplo, o 37 segundos. Es como lo más recomendado. Y si es algo más crónico, pero ya tenemos tiempo de dándole frecuencias a la persona, ya le podemos ir aumentando. Y es lo que sí yo he comprobado. O sea, que a medida que ya tiene la persona más tiempo recibiendo las frecuencias, sí va a ir tolerando un poquito más. Incluso yo personalmente, eh, había una situación ahí que seguía apareciendo en el tema de homeopatía creativa y seguía apareciendo, ya iba yo, no sé, 5 días y seguía apareciendo y dije, bueno, pues ya quiero un cambio, ¿no? Entonces dije, pues voy a poner 5 minutos a ver qué pasa. Y me puse los 5 y sí, dio como el cambio y sí lo sentí. Era como que sentía yo como que estaba ahí en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y al ponerme más tiempo, como que eso me impulsó y mejoré y ya no aparecía el mismo reporte. Entonces es primero empezar con poco tiempo. En general, yo por el tema de los tiempos en la consulta empiezo con 37 segundos. Y ya de ahí ya voy conociendo un poco más a la persona y voy viendo, ya sé como que cuáles y ya me voy directo a ponerle ya más específico, pero de inicio, cuando no los conozco aún, les pongo 37 segundos. Y de los 9 que requieren, los 9 que va diciendo Mejili que van requiriendo.